A un mes vista de las elecciones autonómicas, en las que vascos de los 7 territorios vascos vamos a poder votar. Tenemos una gran encrucijada en la medida en que el bloqueo político español, que todo lo tapa y todo lo condiciona, parece que también quiere afectar a esta campaña electoral. Y hay otra serie de circunstancias que afectan a electos sobre la posible inhabilitación o posibilidad de participar en las elecciones, que también están tapando y, en definitiva, escondiendo lo que es el auténtico debate. Nosotros no queremos hurtar el debate a la sociedad. Creemos que la sociedad tiene que ser consciente de que ante ese bloqueo político, Euskadi, que es un pueblo que está en marcha, debe seguir avanzando, y que las vías, sobre todo de desarrollo y de concreción, se van a tener que configurar en torno a la reactivación económica y la creación de empleo, en lo que puede ser construir una sociedad sobre parámetros y bases de justicia social y hacer que ese sistema sea sostenible, así como lo que puede ser ya la definición de un estatus político que configure el derecho a decidir como eje central del proyecto político que esta sociedad, este pueblo, necesita para asegurar su futuro. Esas son las vías que vamos a desarrollar políticamente y que vamos a concretar, pese a quien pese, en esta campaña electoral. Esos son los desafíos, esos son los retos y esos son los compromisos del Partido Nacionalista Vasco.